Hola, soy el doctor Alfonso Gutiérrez. Vamos a ver o a estudiar la demencia desde un punto de vista neuropsicológico. El estudio del comportamiento quizá es uno de los más antiguos en lo que se refiere al estudio del hombre. El estudio del comportamiento se ha abordado desde muchos diferentes puntos de vista que incluyen el histórico, el religioso, el social, el médico, el psicológico, entre otros. El enfoque que ahora tomaremos es el enfoque del conocimiento o del comportamiento desde el punto de vista de las neurociencias. Las neurociencias como disciplina tienen su origen en Alemania, donde a finales de 1800 un grupo de psiquiatras buscaban lesiones cerebrales en pacientes que pudieran explicar el comportamiento. Y este concepto se formaliza en base a los hallazgos neuropatológicos que pueden dar razón a los trastornos mentales. A comienzos del siglo XX, Alois Alzheimer describe la relación de las placas seniles o amiloides en una paciente estudiada post-mortem en 1901, quien le había sido llevada anteriormente por presentar confusión y una marcada celotipia, y su trabajo fue publicado en 1906. Nace entonces la idea de que la demencia era una enfermedad que afectaba directamente al cerebro, por lo que hubo grandes estudios que pudieran determinar las causas de los trastornos mentales, los cuales también incluían trastornos de la conducta y trastornos de la conducción, lo cual condujo a la clasificación respecto a las posibles causas o a intentos de clasificación respecto a las distintas causas o factores etiopatológicos. Y así se postulan tres grandes grupos: el primero, las causas orgánicas cerebrales; el segundo, las causas sistémicas; y el tercero, las causas funcionales. Actualmente, la clasificación ha cambiado y nos referimos a las demencias de tipo orgánico como demencias de origen primario o de origen neurológico, donde gracias a los estudios de Alzheimer, Lewy y Pick tenemos las descripciones clínicas y patológicas de los cuadros degenerativos más frecuentes, que a saber son la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick. Y aunque puede ser discutible según diferentes autores, en general en este grupo se incluye también la demencia cerebrovascular. Actualmente, cuando hablamos de demencias de tipo orgánicas o sistémicas, nos referimos a las demencias secundarias. Estas pueden ser endócrinas, hipovolémicas, tóxicas, medicamentosas, infecciosas, alcohólicas o de otras sustancias, por tumores o masas ocupantes, autoinmunes, de encefalopatía hepática, por alteraciones del medio interno o postraumáticas, hidrocefalia crónica, enfermedad desmielinizante y nutrición, entre muchas otras. Respecto a las demencias funcionales, nos referimos a ellas como demencias de origen psiquiátrico o pseudodemencias, ya que no se encuentran en ellas lesión estructural o alteraciones en estudios complementarios de laboratorio que expliquen su etiopatología. La depresión es la demencia más común en este tipo de demencias y uno de los motivos más comunes de consulta con los que nos vamos a topar los psicólogos o los psiquiatras cuando hablamos de trastornos cognitivos en adultos jóvenes. Otros trastornos psiquiátricos asociados son la ansiedad, el trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención y la esquizofrenia, llamada por Emil Kraepelin demencia precoz. Los trastornos neurodegenerativos se relacionan con más del 90% de los trastornos demenciales. Dentro de ellos, la enfermedad de Alzheimer, sin o con enfermedad cerebrovascular asociada, representa la más frecuencia de todas las demencias y es de aproximadamente el 70% de los casos en personas mayores de 65 años. Evidencia que puede demostrarse por medio de autopsia. Es muy importante recordarnos que la demencia es una enfermedad que afecta a la conducta, por lo tanto afecta al cerebro, que es donde se controla la conducta. Entonces, lo más importante que debemos de recordar, y es básicamente lo más importante del curso, es que la demencia afecta la conducta, por lo tanto afecta al cerebro. La demencia afecta al cerebro. Si tratamos de hacer una definición sencilla de la demencia, diremos que es una enfermedad multicausal,
que afecta al cerebro y que tiene manifestaciones heterogéneas, y que se pueden manifestar básicamente en tres áreas, las cuales las tres son importantes. Primero, la funcionalidad del individuo. Segundo, su cognición. Y tercero, como ya hemos dicho, su conducta. En algunos casos podemos añadir también datos físicos, pero estos no son nucleares. La funcionalidad es un aspecto clave en la evaluación de un paciente con demencia y no podemos hablar de demencia si no hay pérdida de ella, que puede ser en diferentes grados y no en todas las personas se manifiesta de la misma manera. Esto implica que hay un cambio respecto a su capacidad de valerse por sí mismo, es decir, hay pérdida de su autonomía. Este cambio suele notarse en la pérdida de la capacidad del manejo financiero y tardíamente con situaciones tan comunes como la higiene personal o la alimentación. El marcador más importante para determinar la severidad de la demencia es cuán afectada se encuentra la funcionalidad. Cognición. Las funciones mentales superiores, entre ellas la memoria, se ha convertido en el paradigma de impacto de la demencia, aun cuando este no siempre es un síntoma inicial o predominante. La atención y las funciones ejecutivas también suelen afectarse de manera frecuente. Para determinar el impacto objetivo en cada una de las funciones cognitivas y en la cognición global, son de gran ayuda los test de screening, aunque el estándar de oro es la evaluación cognitiva. Y a pesar de no ser el síntoma más frecuente, es el principal motivo de consulta, las funciones cognitivas. A pesar de que la conducta es parte relevante de la presentación inicial de las demencias, donde inclusive puede ser el síntoma predominante, en algunos casos, muchas veces, no lo tomamos en cuenta con la importancia que se merece. El síntoma más frecuente y significativo de la conducta suele ser la apatía. Aunque también la depresión, la agresividad y los síntomas psicóticos son a menudo referidos por los familiares del paciente. A partir de lo que acabamos de ver, es fundamental tener en cuenta que el diagnóstico de demencia es eminentemente clínico. Sin embargo, y una vez que tenemos un paciente sospechoso de demencia, tenemos que tomar en cuenta la clínica y los estudios complementarios para poder hacer un diagnóstico diferencial y etiológico preciso. Las demencias afectan a menos del 1% de las personas menores de 60 años, pero a partir de esa edad la incidencia aumenta casi gradualmente hasta llegar a los 90 años, donde encontramos el 50% de la población afectada. La edad entonces se considera como el factor de riesgo más importante para la demencia, pero no es la causa. Se estima que la demencia afecta aproximadamente al 10% de los adultos mayores de 60 años. Y además, la cantidad de personas que la padecen podría triplicarse para el año 2050, es decir, pasar de 40 millones a 120 millones de pacientes en el mundo. Pero el crecimiento que se espera en América Latina es mucho mayor, hasta de 5 veces, en virtud de que la población es más joven que en el resto del mundo. Sin embargo, la prevalencia en las últimas décadas ha decaído, no la incidencia, lo que significa que ha aumentado el número de pacientes no porque aumente el riesgo de padecerla por cualquier otro factor que no sea la edad, ya que la edad ha aumentado en la población mundial, así como el número de habitantes en el mundo. Además, haciendo un análisis de esto, podemos observar que hace 200 años, con el primer caso documentado de demencia, la expectativa de vida era de menos de 40 años, mientras que actualmente la expectativa de vida es de más de 70 años y en algunos países inclusive más de 85 años. Entonces tendemos más a enfermarnos de demencia por dos causas básicas. Primero, el envejecimiento de la población y segundo, por el aumento de la población mundial. Y aun cuando la tasa de crecimiento poblacional ha bajado en las últimas décadas, todavía no es suficiente para menguar el crecimiento poblacional. Esto lo que está ocasionando es que la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez tendremos más habitantes viejos que jóvenes. Solo en los últimos 2 siglos, la cantidad de personas a nivel mundial se ha multiplicado por 10. Salvo algunas excepciones
en donde la transición a la demencia es aguda o subaguda, como en el caso de la hipoxia o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o en los accidentes cerebrales vasculares o en otras menos comunes, el camino hacia la demencia representa un largo proceso que en la mayoría de los casos puede llevar años. Y este proceso tiene muchos matices que muchas veces no se distinguen con facilidad. La primera de estas etapas es la normalidad. Luego, la queja subjetiva, el deterioro cognitivo leve y finalmente la demencia. El envejecimiento normal tiene un pequeño impacto en las funciones cognitivas, pero esto no altera de manera significativa ni la funcionalidad ni la conducta del individuo. Sin embargo, desde luego, las personas lo notan diferencias en sus capacidades, notan la lentitud con la que ahora realizan las cosas. Lo más fácil de distinguir sería una menor velocidad en el procesamiento mental, lo cual se caracteriza por olvidos menores o ligeros vinculados generalmente a pequeños detalles. Sin embargo, y de manera general, el paciente puede llevar a cabo una vida normal, la cual solo tiene un ligero deterioro cognitivo. Estos cambios que se presentan, pues, no son significativos si los comparamos con el rendimiento cognitivo del sujeto en los últimos años, y están dentro de los parámetros esperados para su edad y su educación cuando se les mide de manera objetiva. Nos referimos a la queja subjetiva como la percepción del propio paciente o individuo de que su rendimiento cognitivo está siendo deteriorado. Sin embargo, esta no puede ser evidenciada con evaluaciones cognitivas objetivas, aunque sí puede ser evidenciado por su entorno. Y por supuesto tampoco observamos que esto afecte de manera significativa su funcionalidad, aunque generalmente en la clínica se suelen asociar estos signos con síntomas o rasgos de ansiedad o de depresión. En los últimos años, numerosas investigaciones muestran evidencia de que estas personas tienen una tendencia mayor a desarrollar la progresión hacia la demencia comparada con el resto de la población. El deterioro cognitivo leve, que muchos autores consideran como el camino hacia la demencia, solo debe ser considerado como un estado de alto riesgo hacia la demencia, ya que una vez que se presenta el deterioro cognitivo leve, hay una ocurrencia del 5 hasta el 15% anual, dependiendo de los estudios, a progresar a esta entidad. Sin embargo, está demostrado que tener deterioro cognitivo leve no es una condición definitiva para desarrollar la demencia, y alrededor de un cuarto de los pacientes pueden remitir el deterioro sin dejar secuelas. Asimismo, los pacientes también pueden frenar el deterioro o el avance hacia la demencia. En gran parte esto se debe a la heterogeneidad de las causas que pueden producirlo. Como ya vimos, puede ser la expresión tanto de un cuadro neurodegenerativo subyacente como la de un trastorno sistémico o psiquiátrico, potencialmente reversibles. Como ya dijimos, la denominación de deterioro cognitivo se logra, primero, por la percepción de deterioro por parte del informante. Con la evidencia de un desvío del 1 a 1.5%, desviaciones estándar de deterioro cognitivo evidenciado por pruebas objetivas, y sin la presencia de alteraciones claras de la actividad diaria o cotidiana. Los pacientes que presentan deterioro cognitivo leve tienen aún más riesgo de evolucionar a la demencia si además presentan trastornos de la conducta. Los más asociados a la progresión son la agitación, la agresividad y la apatía. Aunque también se ha asociado o descrito la presencia de síntomas conductuales aislados de inicio tardío como un factor de riesgo de desarrollo de demencia, entre los que se encuentra el deterioro conductual leve, que es principalmente asociado a la demencia frontotemporal. Prácticamente todos los pacientes que sufren de demencia han presentado previamente algún grado de deterioro cognitivo leve. El hecho fundamental de determinar la presencia de deterioro fundamental leve determina también el diagnóstico de demencia. Por otro lado, el impacto en la funcionalidad y, por supuesto, la disminución de la capacidad de valerse por sí mismo es
El dato más importante para determinar el diagnóstico de demencia y el dato más importante para determinar su severidad. En síntesis, la regla de oro para determinar si un paciente padece o no de demencia es poder determinar la presencia del impacto en el desempeño de la vida diaria, es decir, el deterioro de la autonomía, el deterioro de la capacidad de valerse por sí mismo, es un dato importante, necesario y presente en todos los diagnósticos de demencia.